Mm, Listo, dale, arranquemos. Bueno, bienvenidos a todos a esta sesión en el ciclo educacional en Derechos Humanos y Paz. Para la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la UPTC es un honor tener a nuestra ponente el día de hoy y pues a nuestros participantes también. Bueno, Lina es estudiante de noveno semestre de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Colombia. También es candidata a admisión anticipada en la especialización en acción sin daño y construcción de paz en la Universidad Nacional de Colombia. Así que, bueno, Lina, el espacio es tuyo y pues bienvenida. Listo. Gracias, Melissa, a ti por la invitación. Y pues quiero agradecer a Daniel y a ustedes de una u otra forma por estar acá. Bienvenidos, pues quienes ya están y quienes se sumen a la conversación. Como Melissa ya dijo, mi nombre es Lina Quintana, soy estudiante de noveno semestre de Trabajo Social. Actualmente me encuentro en un proceso de admisión anticipada a la especialización en acción sin daño y construcción de paz pues de la universidad. Puedo decirles que, digamos que a lo largo de mi pregrado, el tema de conflicto armado y construcción de paz ha sido uno de los que más ha llamado mi atención. He tenido la oportunidad, fortuna, de tener contacto con ciertas personas que han posibilitado mi interés por tal tema, razón por la cual, digamos que he tenido un contacto más o menos cercano con Marta Bello Albarracín, quien fue, digamos, quien lideró el proceso de construcción del informe Basta Ya. Además, ella fue nominada, digamos, a una de las 10 mejores líderes a nivel Latinoamérica y pues vi bastantes cursos con ella en la universidad. Entonces, digamos que fue principalmente ella quien motivó este interés. Por otra parte, puedo decirles que he tenido también, perdón, he tenido también la fortuna de acompañar procesos en algunas fundaciones y también en comisarías de familia de Bogotá, que me han posibilitado darme cuenta de la importancia de construir una cultura de la paz desde instituciones básicas, tal como lo es la familia, la academia, las relaciones comunales y vecinales. Así pues, creo que ya estoy, que podríamos arrancar. La charla del día de hoy, digamos que tendrá como una estructura que no se encuentra dividida como de forma tajante, pero que sí tiene como distintos nexos. El primero de ellos, o lo que haré por primera parte, será hablarles sobre las situaciones que visibilizan y que llevan a que a la hora de hablar del conflicto armado en Colombia tengamos que hablar de una guerra que ha sido totalmente degradada. ¿A qué me refiero con una guerra degradada? Ya lo vamos a ver a continuación, pero digamos que les anticipo un poco que la degradación del conflicto armado que hemos vivido en Colombia, refiere a una multiplicidad de actores y a unas múltiples formas de ejercer violencia sobre la sociedad civil que hace que se hayan naturalizado distintos crímenes totalmente atroces. Posterior a esto, espero mostrar algunos factores explicativos de la guerra para que a partir de este y la anterior situación consolidemos la base necesaria, digámoslo así, para plantear una hipótesis que gira en torno a la necesidad de formar para la paz y la recuperación de la memoria en el contexto colombiano. Finalmente, como hoy nos convoca la relación, digamos, entre conflicto armado y salud, principalmente, sistemas de salud, quiero que sepan que no soy experta en el tema de salud, creo que más que yo quienes pueden ofrecer información al respecto son ustedes. Sin embargo, traté de buscar de múltiples formas instrumentos, relatos que me sirvieran para instruirme en el tema, para llevar a consolidar una tesis que refiere que sin duda los sistemas de salud fueron fuertemente afectados en nuestro conflicto. Así pues, mi charla se llama La necesidad de formar para la paz y la recuperación de la memoria en un país en el que la violencia se ha naturalizado, refiriendo concretamente al contexto colombiano. Bueno, me basé principalmente en algunas clases que he visto, me basé en postulados de Marta Nubia Bello, me basé en el informe Basta Ya, también hice énfasis como digamos en un texto que se dio como resultado de una exposición del Centro Nacional de Memoria Histórica, que se llama Voces para Transformar a Colombia,
y también crímenes que no prescriben, que es otro. Asimismo, digamos que pues realmente yo le di un enfoque desde el trabajo social, entonces consideré importante mirar también otra perspectiva, entonces busqué como la visión antropológica un poco de este conflicto armado, y allí encontré que hay una serie de postulados de Darío Fajardo que ayudan en la consolidación de lo que para mí son los factores explicativos de la guerra y lo que lleva a la degradación de la misma y a la degradación también identitaria de nosotros como colombianos al normalizar cualquier tipo de noción violenta. Así entonces, quiero que sepan que realmente esta charla es solo una perspectiva más desde la que se puede entender el conflicto, que la ha consolidado en conjunto con muchos autores porque considero que es eficiente, digamos, que muestra el porqué de nuestra situación actual, el porqué de una guerra que aún continúa, y pues que claramente estoy abierta al diálogo y que sin duda hay muchas perspectivas más desde las cuales se puede comprender este tema. Así entonces, les voy a compartir pantalla, perdonen un momentico. Bueno, realmente las diapositivas y eso no me gustan mucho, entonces intenté hacer un mapa mental que digamos que diera cuenta de la charla que les daré. Sin embargo, sí me parecía como importante vernos. Considero que esto de la cámara y esto ayuda para que haya una relación mucho más cercana. Sin embargo, ahí estoy compartiendo también el mapa mental. Creo que ya lo están viendo en pantalla. Listo. Bueno, para arrancar, quiero hacer alusión a una frase que vi en el texto del Basta Ya. Entonces me permito leerla y refiere que en un conflicto armado prolongado como el colombiano, donde a pesar de diversos esfuerzos persiste la impunidad, sobrevivir y resistir ha significado el desarrollo de un arduo esfuerzo para hacer oír las voces silenciadas en la guerra. ¿Por qué hago alusión a esta cita? Porque digamos que mi apuesta como trabajadora social en formación es darle valor precisamente a aquellas narrativas y relatos de quienes vivieron en carne propia la violencia y que hacen que a través de esas memorias particulares se construya así una memoria histórica que le dé valor a quienes digamos que por más de 50 años han sido oprimidos. Así entonces, pues ya quiero mostrar eh, quiero arrancar mostrando parte de la degradación de nuestra guerra, de modo que allí, en cuanto a lo que a degradación respecta, quiero hacer alusión a dos aspectos principalmente. El primero de ellos a la larga duración. Se evidencia primero que vivimos en un conflicto armado que arrancó más o menos en el 58, se me ocurre, con la creación del Frente Nacional y esto, y que para bien o para mal, aún después de la firma de un proceso de paz, podemos decir que persiste. También aquí es importante decir que el conflicto armado colombiano ha tenido una serie de mutaciones que lleva a que sin duda ahora lo veamos de forma distinta. Ya no se ve como que digamos de forma amplia la magnitud que tenía el conflicto armado antes, sino que vemos un conflicto que personalmente me parece aún peor, porque es un conflicto silencioso, donde digamos que de manera más o menos invisibilizada se está dando un asesinato selectivo de líderes sociales. Entonces, bueno, para arrancar con la degradación de la guerra, algo que es súper importante es la duración del conflicto. Un segundo aspecto es la complejidad. En cuanto a complejidad, me quiero referir a que primero, hay multiplicidad de actores. Nuestro conflicto no ha sido solamente de dos bandos, se me ocurre guerrilla y fuerzas militares, sino que realmente, si uno piensa, no sé, se me ocurre en este momento pensar así de forma más o menos espontánea, uno podría, yo creo que consolidar alrededor de unos 5 o más actores en disputa. Se me ocurre fuerzas militares, guerrillas, paramilitares, BACRIM, campesinos, población civil, intereses políticos, intereses exteriores también, que allí juegan un papel bastante importante y que más adelante veremos. Entonces, también a esa complejidad se le suma esa multiplicidad de actores de la que estoy hablando. Además, es importante decir que todos los actores han, digamos que de una u otra forma, consolidado 14 distintos modos de ejercer violencia sobre la población civil. O sea, situación que muestra que estamos al referirnos a la guerra colombiana, nos estamos refiriendo a una de las guerras más atroces
vemos que hay mutilación, que hay desplazamiento forzado, que hay muerte, que hay sevicia, que hay tortura, que hay minas antipersonas, que hay violación, que hay masacres, que hay secuestros, extorsiones, que hay asesinatos selectivos. Y digamos que en este punto de los asesinatos selectivos quiero hacer principal hincapié porque allí se ven fuertemente afectados el personal de salud. Sabemos que los asesinatos selectivos operan bajo un margen en el que a través, digamos, de la afectación de una persona se afecta a toda una comunidad. Entonces, generalmente la persona que es foco del atentado es una persona importante para la comunidad, es un líder, es una lideresa, es un defensor de derechos humanos, o en su defecto, generalmente es un profesor o un médico o un personal de salud. ¿Por qué estas dos profesiones? Porque digamos que se evidencia que estas dos profesiones llevan como de una u otra forma símbolo de esperanza a las poblaciones. Entonces, estas dos profesiones, perdón, fueron de las más fuertemente atacadas a través de asesinatos selectivos durante nuestra guerra. Acabo de darme cuenta que en el mapa mental no puse desaparición forzada. Y desaparición forzada es una de las maneras de ejercer violencia que para mí es la más precaria, digamos que es la que considero más grave. Digamos que al hablar con algunos víctimas del conflicto armado cuyos seres queridos han desaparecido forzosamente, se evidencia que sin duda para ellos lo más duro es enfrentarse a la incertidumbre de no saber qué pasó con su ser querido. Ellos dicen como me gustaría muchas veces saber que está muerto o saber que lo llevaron a tal lugar, pero no saber qué pasó con él es una situación que realmente, digamos que los desequilibra. Aquí, no sé, me parece oportuno hacer relación directa con la pandemia que estamos viviendo actualmente. Pues considero que es importante que reconozcamos la importancia del cuerpo. Entonces, digamos que en la pandemia se ha visto que muchas familias ni siquiera se encuentran en la posibilidad de despedir a sus seres queridos, de hacerle el ritual fúnebre al cual estamos acostumbrados. Y esto también se evidencia en la desaparición forzada, que no se puede hacer un ritual con el cuerpo, donde yo sé que así esté muerto, ahí está mi ser querido, y le puedo hacer un ritual funerario que a mí me va a sanar porque me va a posibilitar psicoanalíticamente hablando, hacer un duelo mucho más eficiente. Entonces, el hecho de que no haya cuerpo posibilita no solamente que no se dé el ritual, sino también que el duelo muchas veces no se dé. ¿Puede por favor ampliar más la parte del mapa en la que habla? Ya voy. Bueno, aquí me estoy refiriendo a esto en concreto, pero ya voy a cambiar, entonces voy a bajarlo. Listo. Bueno, ya hablé sobre lo difícil que para mí de bajar factores. Hablé de la desaparición forzada y de, digamos que la dificultad que tiene esta para mí y digamos que he visto algunas materias de psicoanálisis y realmente me han hecho comprender que psicoanalíticamente es muy complejo que una familia sea capaz de bordear la muerte de una u otra forma, atravesar todo el proceso de duelo de un ser querido si no hay cuerpo. Así entonces, digamos que habiendo visto este punto de la complejidad de la guerra, considero que esto nos lleva a pensar efectivamente que vivimos en una guerra prolongada y degradada que debe llevarnos a formarnos como centros de pensamiento crítico y autónomos, capaces de comprender que decir sí a la paz realmente se constituye como un ejercicio de responsabilidad histórica, en el que juega un papel vital, sin duda alguna, la resignificación de la memoria como un derecho a saber y un deber de recordar. Un derecho a saber primero por parte de las víctimas, de quienes no conocen la verdad de lo que sucedió, y un deber de recordar de quienes no hemos vivido en carne propia el conflicto, de nosotros principalmente quienes vivimos en las grandes urbes y consideramos que el conflicto es algo lejano, que no hace parte de nuestra realidad. Así entonces, pues ya quiero hablar de los factores explicativos de la guerra. Considero que estos factores a su vez llevan a mostrar el por qué la guerra se naturalizó en nuestro contexto. Así entonces, quiero arrancar con la posesión de la tierra. La posesión de la tierra es el primer factor, porque considero que el tema de las condiciones de sobreexplotación en las relaciones de trabajo y la exclusión en el acceso a tierra que vivimos a nivel nacional fue un factor detonante para el conflicto armado.
Entonces se cuenta que la posesión de dicha tierra fue un factor impuesto por políticas que reiteradamente han buscado la entrega de las tierras de la nación a los grandes propietarios, quienes han logrado a su vez monopolizar dicha tenencia de las tierras de forma, me atrevería a decir que legal, pero no legítima. Se evidencia que los grandes terratenientes, quienes, digamos que no solamente tienen grandes parcelas de tierra, sino quienes además no la trabajan. Aquí habría otra discusión que vale la pena y es como de quién es la tierra, si bien es de quien la trabaja o de quien lleva a las personas que la trabajan. Entonces, digamos que estos terratenientes se adueñaron de la tierra muchas veces por fuerza, pero luego firmaron algún papel o alguna situación política, posibilitó que ellos hicieran como una apropiación legal de dicha tierra, situación que a posterior se mostró y ellos tenían como las letras de la tierra asmada, donde se ven que así hubiese sido por fuerza, eran los dueños de dicha tierra. Entonces, bueno, este es el primer asunto. Además de a mí, bueno, voy a seguir porque bien han dicho igual si sucede, me por favor. El segundo factor explicativo al que quiero referirme son las dinámicas internacionales. Quiero ver si estoy haciendo bien. Son las dinámicas internacionales. Y con esto me refiero a que las manifestaciones del conflicto colombiano se agudizan por distintos cambios. Estos cambios pueden ser de ordenamiento político o económico de la nación, pero han agudizado dicha situación. Además, estas transformaciones han sido motivadas muchas veces por intereses, podemos decir, tanto internos como externos, hecho que se ha venido visibilizando principalmente desde la terminal de la Segunda Guerra Mundial, porque es a partir de allí donde Colombia empieza a estar inscrita, digamos, en el sistema internacional de las relaciones, principalmente dominado por una política exterior de los Estados Unidos. Y aquí quiero referirme en particular a la doctrina de la seguridad nacional construida en el marco de la Guerra Fría y prolongada hasta el presente. Pues digamos que esta doctrina de la seguridad nacional llevó a que se creyera que garantizando la seguridad del Estado se garantizaba la seguridad de la sociedad en general. Y así se legitimó la militarización de todos los territorios colombianos. Ay, no sé qué hacer. No sé si continuar o si salir de la llamada un momento. Lina, si quieres, probemos, sales y vuelves a entrar, a ver si pues así se arregla. Ahí está. Hola Cecilia, sí, voy a preguntarle a Lina pues si es posible y si nos pasa el material, con mucho gusto se los paso por el grupo. Ya volví. Voy a intentar seguir a ver si se escucha bien. No sé de qué material están hablando. También quería decirles que yo hice un texto como memoria de la charla que estoy dando. Entonces, pues se lo enviaré a Melissa o quizás a Daniel para que se los haga llegar a sus correos. Es un texto que muestra pues todo en sí, todo lo que estoy hablando. Bueno, me permito seguir. Eh, si apagas el video, el sonido puede mejorar. Listo, perfecto. Me cuentan. Listo. Ya me refería a las dinámicas internacionales y con esto concretamente a la militarización que se dio a nivel nacional y a la legitimación que se dio
creyendo que sin duda la seguridad del Estado garantizaba a su vez la seguridad de la sociedad en general. Otro elemento que considero que dio, digamos, indicios del conflicto armado y que es bastante importante es el narcotráfico. Ha sido evidente que las condiciones de la guerra han favorecido la articulación de nuestro país con la economía internacional del narcotráfico, donde además la mano de obra y las tierras que producen los cultivos ilícitos en nuestro país tienen un carácter totalmente marginal. Esto ha hecho, primero, bueno, violaciones de muchos derechos de quienes trabajan y se dedican de manera más o menos ilegal al cultivo ilícito, digamos, en condiciones totalmente precarias. Y segundo, ha hecho que por medio del narcotráfico se consoliden mayores ingresos para tecnificar la guerra y a su vez debilitar al Estado por medio de la corrupción. El narcotráfico, digamos que posibilitó la corrupción en tanto se ven como intereses de actores armados, líderes en el narcotráfico y también actores políticos cuyos intereses convergían y llevaron, digamos, a la consolidación de puentes o, no sé, carreteras que posibilitaban de una mejor forma, digamos, que la exteriorización de dicho cultivo ilícito. Por su parte, hay otro elemento que quiero mencionar y es la exclusión. La exclusión es otro factor explicativo de nuestra guerra. Para mí, ya que considero que las políticas fiscales y tributarias principalmente de nuestro país han favorecido de manera continua el ingreso de capitales especulativos y la adquisición de tierras y de bienes productivos para quienes siempre han presentado una calidad de vida digna. Es decir, considero que la política fiscal y el sistema tributario que hemos tenido a nivel nacional durante toda la vida ha favorecido, digamos que la capa alta de la sociedad, mientras que en la capa baja de la sociedad ha generado, digamos, restricciones a la remuneración del trabajo y al desarrollo productivo de dichas minorías. Entonces, digamos que con esto quiero hacer alusión o quiero ponerlo, digamos, de una forma más plausible, más fácil de ver, y es que se me ocurre que un impuesto como el IVA es un impuesto que creo que está casi que en toda la canasta familiar, bueno, no, que está como en el 51% de productos de la canasta básica familiar. Sin embargo, el IVA es algo que se da como resultado de una política fiscal y de un sistema tributario nacional, ¿sí? Y además, ese IVA no afecta de manera, de la misma forma, a la capa alta de la sociedad y a la capa baja de la sociedad. Con esto me refiero a ricos y pobres, así suene cruel. Entonces, se evidencia que, digamos que los pobres tienen que pagar gran porcentaje de sus pocos ingresos en el IVA, mientras que la capa rica de la sociedad tiene que pagar apenas un minúsculo porcentaje de sus ingresos en el IVA, situación que posibilita que ellos sigan teniendo, digamos, un acceso económico que les posibilita está presentando, les posibilita que puedan seguir formando empresas, mientras que las minorías, la población pobre de la sociedad colombiana, no puede ni siquiera ahorrar para construir una casa sin tener que meterse a una serie de, no sé, de proyectos de interés social. Entonces, sin duda, la política fiscal y el sistema tributario ha afectado de forma diferenciada a los estratos de la sociedad, sumado a que, por ejemplo, hay impuestos como el de la renta, que hasta hace algunos años, creo, era calculado, pues bueno, por cómo eran las condiciones internas del hogar y demás, pero ni siquiera se tenía en cuenta el estrato en el cual estaba ubicada la casa. Entonces, pues, digamos que cuando yo leía eso en algún momento, decía como, hombre, pero pues si usted está haciendo un cálculo de lo que puede pagar cierta persona por su predio, ¿cómo uno va a tener en cuenta el estrato que dice mucho de las posibilidades económicas de cada familia? Bueno, así, digamos que otro factor explicativo para mí es la presencia desigual del Estado. Considero que evidentemente vivimos en un país centralizado, en donde la ruralidad no es tenida en cuenta casi que para nada, siendo este el principal motivo para que en Colombia no exista un Estado que llegue a todos los rincones de su territorio. De modo que en muchos lugares en donde la violencia hace parte del diario vivir, el Estado es un ente totalmente ausente.
llevando con esto no solamente a un acceso desigual de los derechos, donde quienes vivimos en las grandes urbes tenemos más posibilidad de acceder a los derechos y quienes viven en la ruralidad casi que no tienen ningún tipo de derecho más allá de los básicos. No ha posibilitado solamente esto, sino que también ha llevado a que de manera totalmente diferenciada el conflicto. Nos afecta, pero de modos distintos. Por eso yo me atrevería a decir que muchas veces en las grandes ciudades, tal como Bogotá, Medellín, otras se me ocurre, muchas veces la guerra no nos duele. Bueno, aquí ya cerré como el tema de factores explicativos y con ello me atrevería a decir que estos factores explicativos muestran la magnitud y la degradación de la misma. Hacen necesario que referirse al ocultamiento, a la confusión y a la invisibilización que se ha tenido de la violencia, también tengamos, digamos, que hacer énfasis en que en nuestro país las cifras no son una realidad, sino una aproximación. De modo que las cifras que se tienen en informes como Basta ya, pienso, no dan cuenta de lo que en realidad sucedió, son apenas una pequeña aproximación y se estima a veces en más de uno de los crímenes la realidad triplica lo que en las cifras está. Bueno, así quiero pasar un poco al tema de la memoria y a la importancia de este elemento como posibilitador de una cultura de la paz. Entonces, bueno, primero quiero arrancar diciendo que realmente narrar el conflicto es una tarea bastante compleja para quienes lo han vivido en carne propia. Y esto, digamos, que lo evidencié en la exposición del Museo de Memoria Histórica, que se llama Voces para Transformar a Colombia. Pues allí se evidencia que la guerra en nuestro país ha mutado en el tiempo por muchos factores que me permito leer. Y es primero porque se ha sentado en el silencio, en la estigmatización y en la desconfianza. Segundo, porque no se han escuchado a todos los actores, porque ha dejado una huella imborrable en todo el territorio nacional, porque ha tenido un impacto cruel en el cuerpo y la vida, digamos, de niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos, y porque además ha sido una guerra cruel, porque aún se tienen más preguntas que respuestas, y finalmente acá le añado algo yo, y es porque es una guerra que aún no ha terminado. Como ya dije, la guerra ha mutado, y a pesar de que hoy ya estamos, digamos, en un escenario post-conflicto, se evidencia que del conflicto aún no hemos salido. Mm, También reconozco que evidentemente no basta con una cultura de la paz, o sea, quizás lo que digo suena muy bonito y demás, eh, pero sé que, o sea, sé que se necesitan y reconozco que se necesitan cambios a nivel, digamos, estructural. Sin embargo, reconozco que el camino a la paz se construye, digamos que a partir de una sociedad que busca atender a las múltiples demandas, expectativas y exigencias de las víctimas, que respeta los derechos de todas y todos y que visibiliza el sufrimiento de quienes han padecido la violencia. Los visibiliza no solo de una forma empobrecida, sino que además ve la riqueza de los relatos que estos nos pueden brindar. Considero que evidentemente deben haber cambios gubernamentales e institucionales, pero también en las subjetividades e identidades que ayuden a crear una sociedad íntegra, pluralista, justa, inclusiva y por sobre todo considero que debe ser respetuosa con la diferencia. Allí quiero hablar del papel de la memoria. El papel de la memoria es bastante importante y digamos que por eso quizás quise arrancar la charla con una cita concreta de un relato de una víctima, porque considero que eso es rescatar el papel de la memoria, que es reavivar esos documentos que buscan revivir por medio de los relatos la lucha de los pueblos que por años han sido discriminados y excluidos o marginados. Así entonces, digamos que quiero rescatar tres usos importantes de la memoria que se pueden dar en este escenario. El primero de ellos es usar la memoria en el buen término de la palabra usar me refiero, usarla como reclamo. Entonces, allí se evidencia que cuando las víctimas usan su memoria como reclamo, recuerdan para la vida y no solamente se trata de preservar la memoria del olvido, sino que a la hora de que ellos usan dicha memoria como reclamo, velan y digamos que emprenden una lucha porque se cumpla cabalidad con sus tres derechos fundamentales, es decir, con justicia, verdad y reparación integral. En muchos casos se evidencia que si las víctimas no hubieran emprendido una lucha que se debe en gran parte al uso asertivo de su memoria como reclamo, no se habría garantizado ninguno de estos tres derechos. Bueno, el segundo uso de la memoria al que quiero referirme es la memoria como pedagogía social. Considero que este tiene gran valor
porque el uso de la memoria como pedagogía social suscita reflexiones como esta, o sea, suscita reflexiones como la presente, suscita que hoy estemos acá convocados hablando de conflicto armado, de paz y de la importancia de recordar a los ausentes. Entonces, allí la memoria se da como una reconstrucción histórica de los hechos de la violencia en busca principalmente de que la sociedad no olvide, de que se visibilicen las narrativas de las víctimas y de sensibilizar a la sociedad civil. Sin duda, considero esto de la sensibilización es un tema en el que aún nos quedamos bastante cortos y del cual la memoria aún tiene mucho que decir. Bueno, el tercer uso de la memoria es la memoria como factor que repara. Y se evidencia que en este las víctimas emprenden una reconstrucción social y una búsqueda de la verdad, de modo que se revinculan socialmente en las comunidades de las que hacen parte de una forma distinta. Dejan de comprenderse a sí mismos solo como víctimas, sino como seres capaces de narrar sus relatos y encontrar en ellos gran riqueza. Se revinculan socialmente y dan voces a dan voz a los que ya no están. Y digamos que en los que ya no están ven precisamente la trascendencia de escribir, recordar y vivir a los ausentes. Aquí entonces considero que la memoria juega un papel vital, primero porque ayuda a sensibilizar frente a esta problemática, para que a partir de los relatos y las historias de todo un país, y las historias de vida de unas pocas personas, todo un país gire en torno a combatir una guerra que pide a gritos, desde mi perspectiva, modificar conductas mínimas que parten de redes como la familia y la academia. Esto lo añado porque, digamos que considero que realmente desde la familia, la academia, las relaciones vecinales, barriales y demás, sí se cambian dinámicas que se han venido normalizando. De modo que a través de una cultura diferente en la familia, en la escuela, en la universidad, se combate la cultura del atropello y del pasar por encima del otro. Entonces considero que cambiar esas conductas mínimas aportan a la tarea de alcanzar un país en paz, en donde cada sujeto es capaz de reconocerse, primero como partícipe de la realidad social que le es dada, segundo, de reconocer al otro como un actor igual de importante a sí mismo, y tercero y más importante aún, de reconocerse al otro. Considero que este último elemento de reconocerse al otro facilita un mínimo principio de otredad, de empatía, que debería garantizarse siempre por el simple hecho de ser seres humanos que vivimos en un mismo territorio. Se evidencia que además todos estamos atravesados por una guerra que por su degradación, magnitud y factores explicativos, de los cuales ya he hablado, necesita un pueblo que responde con paz y memoria como los principales motivadores, digamos, para que la razón y el sentimiento se unan en un solo fin, y es la dignidad. Bueno, considero que es importante además que en el escenario post-conflicto del cual estamos viviendo, de escenario post-conflicto, me atrevería a decir que entre comillas, eh, veamos la oportunidad de integrar de manera asertiva, reconociendo la otredad, las subjetividades y las diversas territorialidades de los actores que han sido excluidos, oprimidos y subordinados. Sin duda, esta tarea nos exige persistencia, imaginación, creatividad, fortaleza, resiliencia, pero sobre todo considero que nos exige abandonar, o bueno, estar dispuestos a abandonar las zonas de confort en las que hemos estado al acostumbrarnos en cómo se vive en medio del dolor, la desolación, el abandono y las violencias. Quizás así la gente se molestaría un poco más ante la agresión que se hace del otro, como si fuera una agresión que se tratara de mí. El conflicto hace parte de nuestra memoria histórica. Digamos que aquí considero importante hacer alusión a que es totalmente relevante que a través de las memorias particulares, a través de las memorias individuales de quienes han vivido el conflicto, se construye una memoria histórica en la que yo me veo recogida en el otro que tuvo que vivir la desaparición de su papá, el asesinato de su mamá y la violación de su hermana, se me ocurre. Porque sin duda considero que en muchos casos el conflicto armado se sigue presentando como una entidad viva e incontrolable con el pasar del tiempo. Tuvo un efecto devastador sobre la vida de los miembros de todo un país. Entonces, ¿qué más se espera? Aquí quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta este punto, si vamos bien. Entender ese silencio, como que todo está perfecto. Bueno, ya digamos que para ir cerrando,
Considero importante, como hoy nos convoca la relación entre conflicto y los sistemas de salud, quiero hacer alusión. Si quieres, déjame las preguntas, las respondo al final, ¿sí? Eh, bueno, finalmente, en cuanto a la conexión entre el conflicto y los sistemas de salud, quiero referirme principalmente a muestras visibles de la afectación que tuvo el sistema de salud. Se evidencia primero que los asesinatos al personal de salud se dieron de forma más o menos continua. Segundo, que se dieron amenazas y secuestros. Tercero, que se dieron ataques a infraestructuras y ataques al transporte sanitario que imposibilitaron que la salud llegara a aquellos territorios donde debía llegar. Y además, digamos, de una forma un poco más técnica que ustedes comprenderán mejor que yo, se ven muchos casos donde, digamos, neonatos, niños y madres principalmente tuvieron un acceso asertivo a las vacunas. Esto, digamos que, porque pues las vacunas no podían preservarse por las inminentes dificultades de mantener la cadena de frío. Asimismo, pues digamos que estas son como de forma general, pero ya quiero hacer hincapié a como algunas afectaciones particulares que se dieron en el sistema de salud. La primera de ellas es el desplazamiento forzado como un factor que incentivó el aumento de movimientos poblacionales y reasentamiento en otros espacios de forma, digamos que más o menos temporal. Se dio cierto tipo de cultura nómada allí, que generó primero hacinamiento, segundo una degradación ambiental terrible, tercero un empobrecimiento, cuarto escasez de agua, quinto, una gestión insuficiente de recursos, y con esto me quiero referir también a la degradación ambiental que ya había mencionado, porque se evidencia que la gestión de residuos no es tanto que fuera insuficiente, sino que realmente no existía. Las poblaciones que continuamente tendrían que estar en movimiento para salvar su vida, vivían en condiciones totalmente precarias, donde técnicamente muchas veces vivían con la basura. Se da además una mala nutrición y un pésimo acceso a la atención en salud, pues muchas veces ni existía. Por su parte, el conflicto armado también posibilitó la propagación de enfermedades de transmisión sexual, tales como el VIH. Estas se difundieron con bastante facilidad. Primero, bueno, porque olvidé decirles que cuando se trataba de las violaciones como forma de ejercer violencia sobre la población civil, se veía en la violación a la mujer, digamos, la estrategia para atacar a dos personas. No se atacaba solamente a la mujer que era violentada, sino a su vez a los hombres, que por nuestra cultura, digamos, patriarcal y machista, se evidencia que deberían cuidar y mantener el bienestar de dicha mujer. Entonces, cuando un actor armado violentaba sexualmente a una mujer, violentaba a dicha mujer y asimismo a todos los hombres de su comunidad. Ellos, digamos que de una u otra forma, empezaban a generarse autorreproches de por qué no la cuidé, por qué no hice esto, por qué lo permití. Bueno, ya habiendo hecho esta salvedad, se evidencia que los actores armados abusaban constantemente de las poblaciones, ya fuera por fuerza o por pago. Se dio un trabajo sexual, pero totalmente obligado. Además, posterior, digamos que a la violación, se evidencia que muchos resultados de estas violaciones se dieron muchos niños que realmente nacieron en condiciones totalmente precarias, primero, porque no habían unas prácticas de lactancia asertivas, eran pésimas las prácticas de lactancia materna, que generaron primero infecciones, también generaron, digamos que, serias cifras de muertes en neonatales y en madres. Asimismo, por las escasez en los servicios reproductivos de cuidado pediátrico y de planificación, se evidencia lo que ya dije, que aumentaron tanto la mortalidad materna como la mortalidad neonatal. Otro aspecto que considero importante y que de una u otra manera se normalizó durante el conflicto armado es la salud mental. Se evidencia que se naturalizó tener una salud mental bastante deteriorada y que en muchos casos se referían como, es que él quedó loco por algún motivo, sin dar cuenta de que realmente fue un asunto bastante afectado, refiriéndome con esto, digamos, a síntomas tales como el síndrome de estrés postraumático, estallidos de ira, entumecimiento emocional, aislamiento, desesperación, desconfianza, paranoia, hipervigilancia,
y preocupación por un enemigo que muchas veces era inexistente. Otro asunto importantemente afectado fue la desnutrición, bueno, la nutrición, que dio como resultado la desnutrición, producto de la interrupción del comercio de alimentos. Digamos que hay muchas comunidades que realmente funcionaban aún en forma de trueque y que se vieron bastante afectadas porque no se posibilitaba dicho comercio, porque en un lado estaban unos sectores armados y en otro se me ocurre. También puedo decir que el desplazamiento continuo genera que muchas veces las poblaciones no tuvieran realmente de qué alimentarse. Y también acá considero importante decir que en muchos casos, en los intentos que se hizo, están vendiendo aguacates, en muchos de los intentos que se hizo en muchos de los intentos que se hicieron previos de construcción de paz, de firma de un acuerdo y demás, se llevaron a consolidar ciertos campamentos de refugiados, ¿sí? Donde estaba la población víctima del conflicto armado de primera mano. Sin embargo, muchas veces esos campamentos de refugiados no garantizaban ni siquiera el suministro asertivo de la alimentación para quienes allí se encontraban. Asimismo, las personas que fuertemente se vieron afectadas por el desplazamiento no tuvieron acceso pleno, digamos, que a la nutrición. Finalmente, quiero como hacer hincapié en que sin duda el sistema de salud fue fuertemente afectado por el conflicto y llevó a que las personas en condición de discapacidad o sea, constituyeran una gran comunidad, digámoslo así, o sea, fueran relativamente común. Primero, porque se evidencia que se dieron minas terrestres que desembocaron en, no sé, en que hubieran mutilaciones y demás. Además, se dieron episodios de tortura y sevicia o de heridos en combate también, que al no tener, digamos que, una medicación asertiva, imposibilitaron a su vez un tratamiento adecuado para dichas fallas físicas, digamos. Y con eso llevaron a consolidar una gran población en condición de discapacidad, a la que además, digamos que considero importante añadir también el grupo de neonatos con algunas malformaciones productos de la contaminación ambiental, nutricional y emocional, producto del conflicto armado mismo. Ya para ir cerrando, pues sin duda considero que es una apuesta ética y política como profesionales en formación y como quienes ya lo son, formarnos como sujetos capaces de reconocernos, de reconocer la realidad que nos es dada, de reconocer al otro como un sujeto igual de importante a mí y de reconocerme en el otro. Considero que es vital reconocer nuestro conflicto, reconocer la degradación, la complejidad, la larga duración y los factores explicativos que ha tenido, para así comprender la importancia de formar en la academia, en la familia, en las relaciones familiares y en las relaciones barriales y en las relaciones vecinales. Considero vital desde allí formar para una cultura de la paz. Quiero cerrar, digamos, con una que es producto de una entrevista que se le hizo a una señora que se llama Aura, cuya familia fue cruelmente perseguida por actores armados y que se ubican en Puerto Torres, Caquetá, y dicha entrevista se hizo para el año 2016. Y dice, por eso, resistir ha sido la tarea más dura, porque quien siembra la tierra sabe lo que significa volver a ella. La lucha de los despojados y violentados ha sido larga, muchas veces tortuosa, y es un símbolo de fortaleza, de convicción y dignidad y honra a sus muertos con un solo fin, volver a cultivar y volver a empezar sobre mí su hogar. Considero importante hacer uso asertivo de estos relatos porque esto es parte de la memoria histórica y puedo decir que dichos relatos están hechos precisamente para ser divulgados de forma eficiente. También quisiera cerrar diciendo que los profesionales de la salud se constituyeron en un símbolo de resistencia y que quizás valdría la pena, digamos que dar más lugar al papel que ellos tuvieron en el esfuerzo constante de llevar salud a aquellas comunidades fuertemente afectadas por la violencia. Okay. Listo. Bueno, voy a mirar algunas preguntas. Angélica, ¿cuáles conductas han perdurado en familia? Eh, pues
yo quería más dar a entender que en las familias y en las universidades estaba la posibilidad precisamente de rescatar la importancia de la memoria histórica. Sin embargo, considero que en las familias, digamos que en la academia, se ha normalizado una cultura del atropello en la que se violenta el otro y ni siquiera se tiene en cuenta el otro que vive y comparte conmigo un aula. Pero te reitero que allí no quería decir como las conductas que han perdurado, pero sin embargo sí considero que en las familias y en la academia han perdurado conductas que no colaboran para una cultura de la paz, tal es el caso de la violencia intrafamiliar, se me ocurre, por ejemplo. Y también digamos que en las universidades se evidencia en muchos casos situaciones en las que no me recuerdo que el otro dice, entonces por eso lo agredo. Aún en universidades que se constituyen como centros de pensamiento crítico. Y aquí hago alusión a la universidad en la que estudio, donde evidentemente he visto que en muchos casos se consolida un pensamiento crítico en donde quieren que toda la gente piense de forma crítica de la misma manera. Entonces, digamos que allí sería una apuesta distinta, llevar a consolidar en las familias y en las universidades, colegios y demás sectores académicos una discusión que lleve a que en la diferencia se vea la riqueza. ¿Qué opina el foro de que la memoria se vea como una responsabilidad? Ah, esta es una pregunta para todos. Sí, sí, claro, pueden hablar. Felipe, cuéntanos. Ahí Diego Andrés está planteando una discusión de la importancia de que en el Estado se vea la responsabilidad y que a él se le confíe la investigación de masacres y hechos de violencia, aun cuando el Estado causó muchos de ellos. Listo. Felipe. Vale, pues es que, digamos, más como el comentario que iba a realizar, no sé si me escuchen. Sí, te escuchas perfecto. Vale, bueno, era más o menos enfocado a, precisamente pues porque, digamos, cuando empecé también como el estudio de conflicto armado y demás, también empecé con el Basta Ya, precisamente pues porque uno se empieza a centrar en los documentos realizados de alguna manera con las víctimas y digamos en todo este estudio uno comete el error y bueno, esto es más como una invitación además para el foro, de empezar a definir fechas específicas para empezar a plantear y empezar a decir cuándo nació el conflicto y creo que eso es uno de los mayores errores que, por ejemplo, en Occidente tenemos. Hay un profesor bueno, un politólogo que también es profesor universitario que se llama César Augusto Niño, que en una conferencia dijo un comentario que la verdad como que marcó y pues sería bueno que de alguna manera todos y todas las personas que están escuchándonos pues lo comprendieran. Y es que él comenta y dice que a veces nosotros consideramos que el conflicto armado nació en 1953 con lo del Frente Nacional. En otras partes dice que nació con la violencia en 1948 con el asesinato de Gaitán el 9 de abril. Hay otras personas que comienzan a señalar el conflicto armado más o menos como después de la Guerra de los Mil Días en 1903. Bueno, eso fue la separación de Panamá. Sin embargo, hay que entender que el conflicto armado es una construcción que se ha dado de a poquito. Entonces, simplemente, por ejemplo, que hayan atacado Marquetalia en 1954 con las repúblicas independientes, simplemente fue como la gota que derramó el vaso para que empezara como tal un conflicto ya armado. Eh, Era más como eso, como no tanto centrarnos en cuándo nacieron las cosas, sino entender que todo se construye de a poquito y que esto se va construyendo con el tiempo, que pese a que hay hechos que se marcan y hay hechos que como que empiezan a dar el inicio y pues tampoco centrarnos tanto en las fechas. Por ejemplo, digamos el maestro, bueno, el profesor César, planteaba y decía que nosotros nos dicen cuándo empezó la Primera Guerra Mundial y todo el mundo responde en 1914 pues con el asesinato en Serbia del archiduque. Pero no entendemos que antes de 1914 ya se estaban presentando ciertos conflictos en Europa que causó que como tal eso se llevara a cabo. Entonces es más como eso. De lo contrario, la verdad, supremamente agradecido por el espacio, se entendió súper claro y pues espero que nos puedas de alguna manera compartir el texto que me decía que tenía, el texto que decías que tenías y el mapa mental. Gracias.
Listo. Felipe, muchas gracias a ti. Y sí, considero que tienes toda la razón. También sería un poco limitante ponernos a apostar sobre una fecha en la cual inició el conflicto. Sin duda, la complejidad y la degradación misma de nuestro conflicto hace que sea difícil referirnos a un inicio tajante del mismo. Y muchas gracias a ti por estar. Y claro, yo ahorita les envío por medio de los organizadores, les hago llegar el texto y el mapa. Gracias a los participantes. No sé si alguien más tiene preguntas. Sí, Ana Garzón, si quieres te la leo, Lina. No, bueno, no, solo es un comentario. Y ya. Bueno, para Esteban, que pregunta sobre la asistencia, sí, ya se los vuelvo a pasar por el grupo, por el link, por el, por el chat. Bueno, si alguien más tiene preguntas, pues pueden abrir el micrófono o también pueden escribirlo por el chat y ya, estamos pendientes entonces de sus preguntas. Yo tengo una pregunta. Dale. Bueno, pues también es como un comentario. Pues yo me he dado cuenta que en algunos otros escenarios de conflicto, como digamos han sido el Líbano y esto, cuando se intenta poner en manifestación a través de artes, sean plásticas o audiovisuales, como sucede en algunas películas, lo que es el conflicto armado, perdón, el conflicto armado, y se cuenta de una manera cruda, se habla de una pornografía de la violencia. Y básicamente es ver la memoria como una forma de capitalizar, de seguir capitalizando lo que ha sido la guerra. Teniendo en cuenta que la mayoría pues, de la preservación de esa memoria histórica que hemos tenido en el país se ha dado más que todo por lo que es el folclore, ¿cómo es que se llama? Esta herencia de historia verbal, porque generalmente el que escribe eso es alguien que matan. ¿Cómo se ve, digamos, dentro del panorama del arte colombiano el tratar el tema de la memoria histórica? ¿Se sigue viendo como esa forma de pornografía, de la forma fácil de tener adeptos, o digamos que sigue siendo una forma de protesta? Bueno, Diego, digamos que con el tema del arte y esto, pues no, la verdad no tengo como fuerte vínculo. Sin embargo, digamos que he visto las ponencias de antier y ayer y considero que estas dan cuenta de que sin duda mostrar el conflicto armado a través del arte se constituye como una apuesta política, donde depende precisamente de la voluntad política de cada artista ver qué quiere mostrar. Considero que, digamos, los relatos a los que me referí, digamos, textos como este de Voces para Transformar a Colombia y eso, tienen una apuesta en la que busca revalorizar el papel de las víctimas de forma asertiva. Primero, sin caer en una revictimización, en la que muchas veces y constantemente se cae, y segundo, sin caer en el morbo. Sin embargo, yo como trabajadora social considero que para quienes son artistas, se constituye totalmente en un reto y en una apuesta política mostrar el conflicto armado, narrar el conflicto armado, sea por obras y demás, de una forma asertiva que vincule y haga como una relación entre los que vivieron en carne propia el conflicto y quienes no, tocando las fibras de quienes no vivimos el conflicto armado de una forma eficaz, sin caer en el morbo ni digamos que en esa serie de elementos que tú mencionas. Sin embargo, no por ello me atrevo a decir que aún existen artistas que quizás de una u otra forma, de una manera más cruda, muestran el conflicto armado, pero desde mi postura considero que no hacen un uso asertivo de la memoria y que llevan a una revictimización constante de las víctimas.